Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por venir en esta tarde tan impetuosa. Bueno, como sabéis, esta es la tercera sesión de Fuera de Turno, una actividad que fue creada a iniciativa de nuestro decano y consiste en dar a conocer la actividad literaria o artística que llevan a cabo algunos compañeros de aquí de la Facultad de Filología. A mí la verdad es que me complace especialmente presentar a Emilio González Ferrín porque es compañero del área de estudios árabes e islámicos. Él, además de ser profesor aquí, de, entre otras cosas, pensamiento árabe, clásico y moderno, ha sido profesor también en el Departamento de Middle Eastern Studies de la St. John's University en Nueva York y en la Facultad de Teología de Canadá. Entre sus campos de estudio se encuentran las relaciones euroárabes, el Early Islam, el Islam, ¿cómo lo traduces? Temprano, los inicios del Islam. Vale, pues ya tenemos temas de conversación. Al-Ándalus como paradigma, el modernismo islámico y religiones comparadas. De hecho, desde 2011 lleva el seminario de religiones comparadas. Junto a su actividad docente, tiene también, ha ocupado cargos institucionales como la presidencia de la Fundación Gordión o la dirección cultural de la Biblioteca Viva de Al-Ándalus. Por mencionar algunos premios y reconocimientos que tiene en su haber, diremos que fue galardonado con el Premio Internacional de Ensayo Jovellano en el 2002. En el 2008 la Universidad de Sevilla le concedió el premio a la divulgación científica y entre 2003 y 2009 ha formado parte del jurado del Premio Príncipe de Asturias en la rama de Humanidades. Como escritor de ficción, tiene entre manos la redacción de la tercera novela de su trilogía del Cairo, de la que nos comentará él, nos dará más detalles. Y entre sus ensayos se cuentan el modernismo islámico, Islam, ética y política, la palabra descendida, un acercamiento al Corán, la angustia de Abraham y el último que ha publicado recientemente, este mismo año es cuando ha salido, ¿no? ¿Verdad? Cuando fuimos árabes. Así que le doy paso al profesor Emilio González Ferrín y le doy las gracias por haber aceptado de tan buen grado participar en nuestro Fuera de Turno. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y muchas gracias, queridos compañeros y alumnos, también compañeros de darle vueltas a las cosas, ¿no? Que al final es para lo que estamos aquí en la universidad, ¿no? Esta mañana, precisamente, uno de mis alumnos ha venido a clase simplemente a retar cosas que yo le había dicho en clase previamente, con lo cual me ha dado la alegría de ver que la universidad pues, sigue siendo un espacio de debate público, que cuando decía Ortega y Gasset que la universidad es una carga ética para la vida, en el famoso ensayo sobre la misión de la universidad, él planteaba que tenemos que hacer transmisión de conocimiento, tenemos que hacer investigación, pero sobre todo tenemos que estar a la altura de los tiempos, tenemos que hablar de las cosas, decía él, yo creo que un poco ingenuamente, pero aquí también estamos para alimentar la ingenuidad, que tenemos que plantear hoy las cosas que mañana estén en las plazuelas, ¿no? Al final resulta que las plazuelas, la calle, suele adelantarnos y acabamos comentando aquí las cosas que están pasando en la calle, cuando a lo mejor teníamos que estar aquí preparando el equipaje intelectual para esa calle, ¿no? Pero en cualquier caso, pues muchísimas gracias, porque gracia es, en pleno derecho, yo creo que la continuadora de una línea exangüe de la Universidad de Islamología, que empezó Juan Antonio Antón Pacheco, seguí yo, estuvo brevemente Pablo Beneito y ella continúa. Y yo creo que es fundamental separar los estudios islámicos de los estudios árabes y en algún momento ahora pues me ocuparé también de eso, ¿no? La idea de hacer estas jornadas me parece magistral, ese separar lo científico de lo divulgativo o de la creación. Lo que pasa es que en mi caso va a ser complicado porque según he tenido algunas críticas de mis obras, las novelas son las obras más científicas que tengo y mis obras de ensayo pues son una gran creación literaria, con lo cual no sé si es un piropo o no, pero sí creo que
a medio camino entre el pensamiento y la creación es donde debe estar el intelectual. Yo creo que el intelectual no debe ser un simple regurgitar del conocimiento que ya tenemos, sino precisamente un artista que con los materiales que todos manejamos, pues poder crear ideas nuevas, planteamientos nuevos, ¿no? El otro día leí que hay una definición de la ciencia según la cual la ciencia, y al final aquí lo que estamos haciendo es ciencia en el sentido amplio de la palabra, en el sentido árabe de ilm, que es más un infinitivo saber que una ciencia con bata y estenoscopio, ¿no? Pues que la ciencia nos enseña a leer lo que otros han leído y a pensar lo que ninguno ha pensado. Por lo tanto, esa idea de estar a hombros de los gigantes para ver más lejos cobra sentido en el regurgitar permanente de las ideas. Sin embargo, hay una permanente resistencia, ¿no? Y esa resistencia, ese clasicismo, esa idea de he escrito el manual y a partir de aquí ya no se puede seguir, en mi caso concreto, pues ha reventado en dos aspectos. Por una parte, para dedicarme a una cierta ensayística concreta, que ahora si queréis hablamos, y por otra parte, pues precisamente a la literatura creativa. Yo creo que si en los ensayos tenemos que describir el mundo, en la novela podemos cambiarlo. Y entonces genera una doble, ¿no? un 2.0 en aquella idea de ser artistas del conocimiento, ¿no? ¿Cómo está planteado esto? Porque no nos hemos visto antes y no sé si es una conversación o yo simplemente largo. Yo tengo el problema que como me deis micrófono y haya ahí batería, podemos seguir aquí ad eternum, ¿no? Si te parece, lo que te apetezca más, empezar por tu novela o por los ensayos y así llegamos al último que tienes. Buena idea. Vale. Pues vamos a hacerlo justo al revés y empezamos por el último, porque el último ensayo, que se llama Cuando fuimos árabes, tiene un capítulo inicial que se llama Autobiografía aplicada y tiene sentido entonces enfocarlo por ahí, ¿no? El ensayo último que he escrito se llama Cuando fuimos árabes. Ese Cuando fuimos árabes, ayer decía de broma en la Feria del Libro Árabe que Federico Jiménez Los Santos lo ha sacado ya en su programa, entonces ha conseguido que se acabe la primera edición, que es la razón por la que no está ahí, pero tenemos el compromiso de los editores que cualquiera que quiera ese libro, pues lo encargamos y lo tiene, incluso lo firmo yo. En la Feria del Libro el otro día firmaron 3 o 4 ejemplares, amigos míos que decían, de parte de mi amigo Emilio. O sea, la cuestión era venderlos como fuera, ¿no? La idea era que Jiménez Los Santos me dijo literalmente una cosa que él suele decir mucho, que es muy bonita para el que está abriendo ese camino, que es merluzo, una palabra que él acuña ahí, y luego me dijo que era el Alí de Susana Díaz. Entonces, entre el merluzo y el Alí de Susana Díaz, pues ya le escribí el otro día que le debo este verano, porque los derechos de autor que contraen toda la primera edición, pues así, ¿no? Debo decir que esto lo digo de broma, no es la típica cosa de cuerno retorcido y meterme con Jiménez Los Santos, es simplemente que el pobre no leyó más allá de las reseñas, y esa es una de las cosas que solemos hacer. ¿Para qué leernos un libro si podemos leer una reseña o la bufanda que hay ahí, ¿no? Porque me consta que una colaboradora suya, al hablarme de si iba a ir al programa, si no, me estuvo preguntando por el libro y el pobre Jiménez Los Santos se había enterado exactamente al contrario, que el libro era una especie de gran reivindicación de lo árabe ajeno, islámico, por lo tanto es una especie de quinta columna del islamismo contemporáneo. Todo ese gran potaje al cual llevo dedicándome yo pues 30 años a intentar separarlo, ¿no? Y decía yo de broma en la respuesta en el programa que, claro, como el gran ataque contra cuando fuimos árabes provenía de la Fundación Gustavo Bueno, de una serie de páginas web asturianas, percibí que esa idea de Asturias es España y el resto tierra de conquista, pues a lo mejor es una narración bastante impostada, a lo mejor es un injerto de memoria histórica, y en el programa de broma cuando me decían, ¿y ese libro se va a traducir? Yo decía, pues sí, se está traduciendo al asturiano y llevará por título Cuando fuisteis moros, que esa es la idea desde arriba, porque la idea es esa, aquí no somos capaces de ver que provenimos todos de un mismo magma cultural que es el Mediterráneo, ¿no? En esa autobiografía aplicada que se llama el primer capítulo del libro, yo intento explicar ¿cómo podemos decirlo? La justificación. Es una justificación de por qué yo pienso las cosas que pienso, porque hablé con quien hablé, leí lo que leí y tuve la suerte de estar donde estuve. Todo se resume en lo siguiente. Yo tuve la inmensa suerte, yo creo que tú lo has tenido también en algún momento, la beca FPI,
La beca FPI, eso es una gran maravilla. Yo ahora no sé exactamente, no está funcionando exactamente igual que cuando yo la saqué en el año 91, creo recordar, porque directamente te asignaban a un departamento y allá se las aviaba el departamento. Ahora creo que los sistemas son diferentes, pero en cualquier caso, eso de que te paguen por hacer tu tesis es una maravilla. Y encima, pagaban el doble por los complementos de viaje cuando estabas fuera. Entonces, desde el 91 al 94, yo estuve paseándome, volví al Cairo, había vivido en el Cairo un par de años, precisamente esta novela hace hincapié en aquello. Volví al Cairo en el 93, en el 92 había estado en Londres, 91 estuve en Lovaina, 94 Jordania, Israel. Entonces, esa idea de estar haciendo tu tesis, eligiendo donde quieres estar, que donde llegas te están nombrando profesor visitante, que encima en algunos de los 4 casos, en uno de los 4 casos, aparte de todo esto, me pagaron por estar dando clase allí. Bueno, pero esto es una maravilla, o sea, esto es alimento vocacional para el mundo, ¿no? Y en el 92 tuve ocasión de conocer a una persona que se jubilaba en la SOAS, School of Oriental and African Studies, que era John Wansbrough. John Wansbrough, que era el creador del Departamento de Árabe y Estudios Islámicos de la SOAS de Londres, se jubiló ese año. Ahora os voy a contar lo que pensaba y por qué lo pensaba y cómo lo decía, pero la idea es que hoy ese mismo departamento lo dirige un egipcio encantador, no sé si tú lo conoces, Muhammad Abdel Halim, un tipo encantador, pero es un departamento financiado por Arabia Saudí. Entonces, nosotros tenemos la suerte de estar en una universidad pobre, porque realmente no es que digamos que la Universidad de Sevilla es como la de Georgetown en Qatar, aquí tenemos unos presupuestos mucho más limitados, pero eso nos da una libertad excepcional en los estudios islámicos. Y es que ahora mismo Cambridge, ahora mismo Oxford, ahora mismo la SOAS, ahora mismo Tubinga, ahora mismo Berlín, pues resulta que están siendo financiadas en cátedras especiales por países del Golfo Pérsico y se acabó para siempre el estudio científico, aquel que decíamos nosotros del ilm, el conocimiento de los estudios islámicos, ¿no? ¿Qué decía John Wansbrough? ¿Por qué al jubilarse cogió un barco en Dover, se fue a Calais y acabó muriendo en las playas de Normandía, en las que precisamente había luchado porque él había sido soldado norteamericano en la Segunda Guerra Mundial y por eso se le había permitido estudiar después en Oxford? Pues este hombre, gran filólogo y gran comparatista de religiones, decía que es imposible decir que hay Islam antes del año 800. Absolutamente imposible. No hay Corán antes del año 800, no hay una primera persona en las crónicas árabes hasta el año 800, no hay crónicas árabes en sí hasta el año 850-900, el gran historiador At-Tabari será posterior incluso, no hay ningún relato fiable sobre lo que fue el Islam hasta ese año, por una sencilla razón, que la hago mía y la idea es un resumen mío. El Islam hasta el año 800 no pudo hacer nada porque lo que se estaba haciendo era el Islam. El Islam no fue la causa de nada, sino el efecto de todos unos tiempos. Entonces, John Wansbrough hacía una cosa que yo hago mía también, y es que cuando hablaba de conquista, en árabe fath, que es un género literario, ese sí que es género literario y no mis ensayos, el fath, que es la narrativa de conquista, no es más que el espíritu literario del Éxodo aplicado por Al-Tabari, este señor del siglo X, a la historia de los árabes. Insisto, escribiendo desde el año 900 sobre lo que pudo ocurrir en los 600, 700. Es decir, como si ahora entre todos nosotros, sin haber tenido documentación en el tiempo, nos ponemos aquí de acuerdo, abrimos el ordenador y de oídas tenemos que escribir la vida de Cánovas del Castillo, por ejemplo, sabiendo que es la primera vez que lo vamos a hacer, ¿no? Por lo tanto, eso en Inglaterra pues, no tenía demasiada importancia. Podía tener o no importancia frente al mundo islámico, pero no tenía demasiada importancia a los efectos de su discurso nacional. Pero cuando yo me pregunté simplemente por una fecha 711, esa idea de 711, pues ya todo se vino al garete. Y ahí empezó mi vuelta, digamos, o darle vueltas a la historia, porque yo hasta ese momento había sido un filólogo más aplicado, había estado traduciendo tratados del gran reformador islámico Muhammad Abduh, tengo por ahí un libro que se llama El modernismo islámico, había traducido El origen del poder político en el Islam, que es un tratado precioso de política de Ali Abderrasik, por cierto que me acaban de escribir y me han enviado un texto turco que parece que él está copiando, por lo tanto ahora cobra sentido reeditarlo porque parece que este señor estaba copiando, o por lo menos estaba versionando otras teorías, es decir, que todo está en permanente regurgitar. Pero claro,
cuando yo decía, oiga, y en el 711, ¿cómo, si no había Islam, nos invadieron los musulmanes en la península ibérica? Entonces, claro, se reía la gente, porque no hay. Pero claro, nosotros no somos ni Inglaterra, ni somos At-Tabari en Bagdad. Nosotros tenemos un país que basa su discurso nacional en una reconquista, y sin conquista no tenemos reconquista. Entonces, ahí hay una carga ideológica de la que era completamente ajeno todo el mundo de la islamología. Entonces, ahí empezó mi darle vueltas al Corán por una parte, darle vueltas a la Edad Media por otra parte, al Andalus, y darle vueltas a lo que venía ya dándole vueltas siempre, que era el reformismo islámico, porque yo había vivido a finales de los 80 en el Cairo, haciendo una tesis sobre el gran reformador Muhammad Abdu, el primer tipo que puso a Ibn Khaldun, un historiador, en los planes de estudio de las universidades árabes. En todo el siglo XIX, el que ponga a Ibn Khaldun es un modernista y el que ponga a Ibn Taymiyya es un fundamentalista. Eso no falla. Ahí estamos viendo los centros de estudios que se están creando en el mundo árabe y dependiendo de a quién coloques, quieres poner el adjetivo musulmán o quieres poner el adjetivo árabe. ¿Son excluyentes? Bueno, Charlie Cabrera conoce muy bien el mundo marroquí, Rocío también lo conocen y saben cómo las identidades y las etiquetas varían. Yo siempre cuento que yo entré aquí en el 94 después de la beca, ya pude dar clases y los chavales que yo tenía delante con el mismo pasaporte, a lo largo de 10 años, en los primeros años al decirle yo que de dónde eran, ellos decían, yo soy, en el primer momento yo soy árabe, 10 años después yo soy marroquí y hoy te dicen yo soy musulmán. Por lo tanto, ¿son excluyentes? Bueno, se excluyen en la medida en que una persona elige una u otra. Si yo me presento como europeo, si yo me presento como andaluz, si yo me presento como cristiano, son diferentes, porque si yo me presento como andaluz estoy marcando un territorio, si me presento como europeo estoy abriendo mucho más. Las identidades cambian y a lo largo de la historia los relatos que se han hecho de esas identidades han cambiado también. Por lo tanto, no solamente se colora el presente, sino el pasado, porque la historia es una gran narración. Dicho de otro modo, todo lo que sabemos sobre el Islam, y por eso cuando tú decías lo del Early Islam, ¿cómo lo traducimos? Todo lo que sabemos sobre el Islam es un constructo escrito a partir de, como mínimo, 859. Y yo digo 859 porque parece que las primeras crónicas sobre la conquista de Al-Ándalus son en Akhbar Majmua o una serie de crónicas que son del 859. La cuestión es, ¿esas crónicas se basan en algo anterior? La respuesta es sí, y se basan en 30 y tantas crónicas de guerra en todo el Mediterráneo durante más de 2 siglos. Pero esas crónicas, las conquistas son plurales, es decir, es la conquista de un pueblo esta ciudad, otro pueblo esta ciudad, otro pueblo esta ciudad. Yo tengo ya seleccionados hasta la fecha 17 nombres de pueblos diferentes que están invadiendo. Pero en las traducciones a todos se les llama musulmanes, por aquello que decía que se cambia la denominación. Que los Tayaye han invadido Damasco, que los judíos han invadido Jerusalén. A ver quién traduce hoy que los judíos invadieron Jerusalén, a ver quién se atreve. La idea es que en aquella época hay unos tipos que están reconstruyendo el templo y que después se llamará la cúpula de la roca. Todo esto que os estoy contando es que está en pañales el origen del Islam. Nosotros le llamamos el Early Islam porque el grupo de investigación al que pertenezco, el proyecto, es extranjero, pero porque tampoco encuentro una traducción buena para Early Islam. Pues si digo el Islam temprano, no te lo imaginas con legañas, no tiene, hay algo ahí que no hace justicia exactamente a los orígenes del Islam. Ni orígenes ni comienzos me gusta desde que leí el libro de Edward Said, Beginnings, en el que él decía que hay que separar muy bien entre orígenes y comienzos. Porque los comienzos son lo que yo puedo presentar en primera persona y los orígenes son lo que me cuentan que me representa, aquello que me han contado generaciones anteriores a lo que yo vengo. Y quizá tenemos que separar muy bien los orígenes, que es At-Tabari y toda esta literatura, de los comienzos, que es lo que yo digo, cuándo, en qué momento el Islam habló de sí mismo en primera persona y lo escribió. Bien, pues eso, como digo, no es anterior al año 800. Y cuando la gente dice, hay fragmentos del Corán del año 600 y fragmentos del Corán del 700. La propia palabra, la elección de la palabra fragmento ya es tendenciosa, porque cuando tú dices fragmento, remites o inoculas en el oyente que forma parte de un contenido completo anterior. Si yo digo, me he encontrado un fragmento de unos escritos de mi padre, ¿de acuerdo? Y digo, ¿dónde estará el resto? No, si es un calendario que él escribió un verso y ya está, no hay más. Eso no es un fragmento, eso es un escrito.
Y la mayor parte de los Coranes anteriores al año 800 son Coranes en la medida en que tú lo sabes bien, Corán en árabe no es más que lectura, salmodia de una determinada, ¿cómo le llaman? Un determinado leccionario, a veces cristiano, a veces judío, a veces entre lo judío y lo cristiano, pero todos tienen en común algo. Ese algo es que hay un judío-cristianismo en formación que poco a poco se va arabizando y que rechaza la paternidad de Dios. Ya, pero eso era cristiano en el Concilio de Nicea, era cristiano en Éfeso, era cristiano en Calcedonia. Por lo tanto, ¿en qué momento tenemos que llamar a islámico algo? Ese lío se viene a confundir con varias cosas. Decía, por un lado está el debate en España, conquista y reconquista. Por otro lado está el Islam contemporáneo, que el Islam contemporáneo, el otro día decía yo en un artículo, que ha perdido el rumbo. Nosotros no sabemos dónde va el Islam contemporáneo. Nosotros conocemos, tú conocerás bien, gente en Kairouán, gente en la Zaytuna, gente en Al-Azhar, gente en los órganos, en la materia gris del Islam contemporáneo, y están escondidos. Si yo decía antes que la universidad ya no habla para que se hable después en las plazuelas, sino al revés, Al-Azhar en el Cairo, la Qarawiyyin de Fez o la Zaytuna en Túnez están simplemente viendo el telediario, a ver hacia dónde pueden encaminar el Islam, que no saben hacia dónde va, porque han sido adelantados por una serie de clérigos y gente que habla en nombre del Islam, que se acabó para siempre la posibilidad de que haya un Islam, ¿no? Por lo tanto, entre eso, que nos bombardea permanentemente, entre lo otro y entre el hecho de que todo el medievalismo español está armado sobre un concepto claro, y es que nosotros fuimos cristianos y estuvimos repoblando, y el ovni islámico que aterrizó en el 711 se fue en 1492, aquello requería mucho más que simplemente escribir libros de historia, y ese fue el salto a la literatura creativa. Es decir, yo en esa autobiografía aplicada lo que digo es que yo tenía que sobrepasar un poco los límites de los pies de página si quería hablar de lo que realmente pienso de las cosas. Entonces, en este libro hay una conferencia, en realidad es una no conferencia, es un calco, lo que pasa es que nadie me lo ha pillado, de La Fontana de Oro, de Pérez Galdós. En La Fontana de Oro hay un discurso precioso de un revolucionario en una taberna, La Fontana de Oro, y a lo largo de, no sé, 10, 15 páginas, se está viendo la actitud del orador y lo que el orador está pensando, pero no se dice en ningún caso sobre lo que está hablando. Y me parece un modo precioso de no tener que contar lo que está diciendo porque va de sí, ¿no? Como dicen los franceses, ante la actitud del público, que un señor que acaban llevándoselo en volandas, salgándolo de la taberna, pues resulta que está encendiendo los ánimos revolucionarios. Entonces se me ocurrió que un tipo, que soy yo, en la Universidad del Cairo, podía dar una conferencia sobre lo que yo pienso del Islam, sobre lo que yo pienso no solamente de los orígenes del Islam, sino hacia dónde va el Islam ahora, pero en una doble, digamos, narrativa. Por una parte, lo que el público está oyendo y, por otra parte, lo que el orador está diciendo. Y así, la conferencia, que yo creo que es el núcleo central de esa novela, en lo ideológico, pues es la novela, la conferencia que yo habría querido dar era la que yo habría querido dar, la que yo habría querido dar, la que yo diría, la que yo... Entonces, hay dos niveles de conferencia, una que es la que llega y otra es la que realmente tiene que llegar al público. Y eso me recuerda que me he traído aquí un libro. Es que no es mío, por eso lo quería poner ahí, porque si no vais a comprarlo de los otros. Este libro, que si lo buscáis en las reseñas de los islamólogos y arabistas españoles, va a ser muy difícil que alguien hable lo más mínimo de él. Este libro se ha publicado ahora en inglés y así he podido yo leerlo en condiciones. Estaba en alemán hace unos años y me lo he traído ahora en inglés. Se llama La lectura siro-aramaica del Corán. Este libro es un código da Vinci bien armado, porque es un grupo de personas, en concreto 3, que a lo largo de los últimos 100 años han sido expulsados de universidades alemanas porque decían que el árabe que hay en el Corán no debe leerse como árabe, sino como siríaco. Este libro es imposible que lo lea el gran público. Si tú lo ves, o sea, lo que está diciendo es que coge la raíz en árabe, te la pone como está en arameo, te pone el siríaco y te dice por qué nosotros decimos Abraham el Hanif cuando tendríamos que decir Abraham el pagano y no sé cuánto. Este señor David Luxemburg, por cierto, que estuve con él el fin de semana pasado y me lo ha dedicado, esto es lo más importante que tiene que aparecer, porque este señor David Luxemburg es un seudónimo, él no es este señor. De hecho, hacíamos apuestas varios amigos
por quién sería Levi Luxemburg, porque lleva escondido durante 10 años, porque lo que él cuenta molesta al discurso que tiene Europa sobre el Islam, al discurso que el Islam tiene sobre sí mismo y tal. Y este libro es la conferencia que da mi personaje en la novela. Es decir, cuando yo me volqué a hacer escritura creativa, lo hice precisamente para insinuar cosas que se estaban diciendo sobre el tema al que yo me dedico, pero que va a ser muy difícil que España en una sola generación alcance eso, y a mí me avergüenza, porque yo soy ya bastante viejo como para haber tenido generaciones que siguieran los estudios islamológicos sumándose a esta corriente, que no es otra cosa que el método histórico-crítico de análisis de los textos coránicos y de las crónicas. Pero no se está haciendo, porque en España, a principios del siglo XX, siglo XXX, la época de García Gómez sería más o menos esa, ¿no? Había una gran separación entre los arabistas, que eran los tipos que defendían lo árabe, y los medievalistas, que eran los tipos que les decían a los arabistas, dejados de hablar y traducirnos las crónicas para que nosotros podamos interpretarlas. Y a partir de los años 50-60 se produjo lo que yo llamo una fusión por absorción de los dos. Pero no es que coincidieran, sino que el medievalista abrazó al arabista. De tal manera que el arabista actual que se dedica a la Edad Media es un medievalista. Ya no tiene ninguna palabra más allá del discurso medievalista. Y los pocos que quedaron fuera constituyeron pues unas células aparte, literatura árabe de Pedro Martínez Montávez, gente que se separó un poquito y que se dedicó a la literatura palestina, al conflicto árabo-israelí, etcétera, etcétera, pero ya nunca se ocupó de la islamología, que fue un género boyante en España, con Asín Palacios, con Pareja, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo intento dedicarme a la islamología y como no alcanzo a decir las cosas que puedo querer decir, pues para eso están las novelas, ¿no? Las bicicletas no son para el Cairo es una visión desde un punto de vista y Los puentes de Verona son de otro. En realidad no son una trilogía, sino dos trilogías. Yo digo, todo el mundo hace trilogía, pues yo voy a hacer dos trilogías. Una, ¿qué sería? Hexalogía. Sería... Bien, la idea es que yo pretendo unir 6 novelas. De momento han salido 2, pero os puedo garantizar que tengo, bueno, si tengo salud y disco duro, voy a intentar seguir con esto, pero yo tengo más de 100 páginas de cada una de ellas, porque están armándose todas a la vez. Yo di clase en el máster de escritura creativa con Manuel Ángel, y el taller que yo daba, escritura creativa, yo lo llamaba a mis alumnos de urbanismo literario. Y bueno, vamos a armar todo lo que yo quiero escribir en el futuro. Y entonces es como quien hace, ¿cómo lo llaman los ayuntamientos? La recepción de un terreno o algo así, ¿no? Cuando un terreno ha sido recepcionado por el ayuntamiento es cuando ya le llevas agua y luz. Entonces yo digo, vamos a llevarle agua y luz a una serie de novelas, a 6 novelas que se encuentran en torno a algo. 6 novelas que se encuentran en torno a esto, 3 de ellas que son de musulmanes, árabes, etcétera, en Europa, y 3 de europeos en el mundo árabe, porque yo he sido siempre europeo en el mundo árabe y he estudiado con los árabes alfabetizados en Europa. Por lo tanto, como he estado en un terreno intermedio que resulta ser desconocido, porque la gente cree que o hay unos rezando en la mezquita o los otros estamos paseando con el brazo en alto, parece que no hay territorio intermedio, ¿no? Y lo hay, y bien grande, ¿no? Entonces, la trilogía del Cairo, que está compuesta por la primera, Las bicicletas no son para el Cairo, hay otros 2 más, uno no gustará en absoluto al mundo del misticismo, porque me meto con ese neo-orientalista europeo de convertirse al Islam y a irse al Cairo en los años 30. Es hablando de Guénon y de Shuon y compañía, ¿no? La tumba de Darasa se llama, ya está registrado los títulos, así que podéis... Y es que muchas veces parece que la islamología europea lo que tiene que ser es una conversión sentimental, que me parece muy bonito y poético. Yo aquí hago conversiones sentimentales, pero intentar plantear al estilo Louis Massignon o Henri Corbin que el Islam es una dimensión, una puerta, no sé qué. Esas cosas, yo que soy hombre de fe, lo dejo para cuando estoy hablando con mis hijos sobre la catequesis en su primera comunión, pero la universidad, como yo soy hijo de Averroes, la universidad debe ser la universidad. Averroes, en su doble verdad, decía, aquí vamos a hablar de esto y si queréis rezar, vamos allí, pero no mezclemos las cosas porque es muy complicado, ¿no? Entonces, la trilogía del Cairo es esta y la trilogía de Europa es la otra. La trilogía del Cairo, sobre todo esta, Las bicicletas no son para el Cairo. Cuando yo fui al Cairo en el año 87, 88, me quedé allí a vivir con una beca también de estas de Asuntos Exteriores. Yo hacía mi tesis sobre Islah al-Lughat al-Arabiyya, la reforma de la lengua árabe en Muhammad Abdu, este señor del que hablaba antes. Entonces la palabra Islah, que era reforma, y la palabra Arabiyya,
para mí, yo hablaba algo de árabe ya, de hecho había estado todos los veranos de la carrera yéndome a estudiar árabe, el mundo árabe y tal, tenía un cierto conocimiento, entonces cuando llegué y me senté el primer día de septiembre del 87, 88, no, 88 creo que fue, 87 estuve en Túnez, y empecé a oír hablar de Arabeya, 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 y veía por todas partes Islah, 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 y digo, bueno, pues yo estoy, he venido al planeta tesis, era impresionante. Y me di cuenta enseguida fue esa misma tarde, que Arabeya, que es lengua árabe, es como los egipcios le llaman al coche, y están todo el día hablando del coche. Pero es que además la calle Champollion en la que yo estaba era la calle de los talleres de coche del Cairo. Y reforma de coches, la reparación es Islah. Entonces, Islah al-Arabeyyat era reparación de automóviles, y yo estaba allí en un taller intentando que se me apareciera todo el mundo oculto árabe-islámico. Esa idea a mí me dio pie para percibir cómo, para empezar, además me lo dijo un sheikh de Al-Azhar, un señor muy célebre de allí, cuando yo un día empecé a dar una conferencia en árabe sobre Averroes en Al-Azhar, y a mitad de camino me dice, oye, a mí me gusta tu árabe, pero no lo hagas, habla en español. Y yo, si quieres puedo hacer en inglés. No, hablo en español, porque tu balaga es el español, y la balaga es la oratoria. Y déjanos que veamos cómo te manejas, déjanos que no te entendamos a ti, y no que tengamos que pensar lo que dices más allá de tu árabe, pues para andar por casa o por estas universidades, ¿no? Y esa idea de la balaga me hizo ver que yo había vivido, me quedé a vivir allí ese tiempo, llevo muchos años dando vueltas por el mundo árabe, pero yo nunca formaré parte de aquello. Y el juego de todo esto es que cuando saltó la revolución de la primavera árabe, la CNN puso una cámara en el Hotel Ramsés que da a la Plaza Tahrir, y eran 24 horas de Plaza Tahrir. La gente iba y venía, ese cuadrado a veces se ponía en grande, a veces en pequeño en la pantalla, en un recuadro secundario, pero había un 24 horas sobre la Plaza de Tahrir. Y en esas 24 horas sobre la Plaza de Tahrir se veía en una esquinita la luz del cuarto de baño del apartamento que yo había tenido. Entonces, yo había vivido en la calle Champollion, que da a Tahrir, y claro, yo conozco bien la plaza aquella, y digo, qué gracioso, esta es la que da a la tienda tal, el del cuarto, ese es el cuarto de baño, a veces encendido, a veces apagado, y digo, bueno, yo estoy ahí, de alguna forma, pero hace mucho tiempo que no estoy ahí, pero yo he estado ahí, yo pertenezco. Entonces, ese juego de, por un lado, de dónde somos, a dónde vamos, y por otro lado, el no entender del todo el mundo que nos rodea, más que nuestra balaga, me hizo concebir este título. En árabe, al-aqallat mish ma'mula lil-Qahira, en acento egipcio, significa ¿a dónde vas con las prisas? Esto es el Cairo. Pero significa también las bicicletas no son para el Cairo, porque la palabra ajala, según cómo la pronuncies o en el contexto en que las pongas, imaginemos que nosotros a la bicicleta le llamáramos la veloz. Y entonces le llamamos la veloz a la bicicleta y yo entiendo algo de velocidad. Entonces, prisa y bicicleta llegaron a la vez a mi cabeza en el Cairo. Entonces, ¿qué es las bicicletas no son para el Cairo? Pues es una crítica amarga al sentido de lo revolucionario en Egipto. La idea es que es tan loco pensar que con las prisas, es decir, la revolución, se podía llegar a algo en el Cairo, la primavera árabe, como, tan loco decía, como intentar ir en bicicleta por la ciudad más caótica, cairótica del mundo. Si hay 20 millones de personas, por alguna extraña razón, hay 40 millones de coches en la calle. Yo no sé, es un milagro ahí de los panes y de los peces, pero en materia de coches, ¿no? Por lo tanto, la idea era que la primavera árabe no iba a ir a ninguna parte, y efectivamente pues, ha sido una profecía autocumplida. Pero lo que va dando vueltas ahí es una feminización de mi yo autor, porque el autor, o sea, la novela es desde el punto de vista de una mujer, porque pensé que si alguien tiene que narrar la revolución en el Islam ahora mismo, Islam me refiero a espacio, eso debe ser una mujer, porque muy probablemente sea la que más va a sufrir, por supuesto la que más ha sufrido, pero la que más va a sufrir esa idea de que con las prisas no se va a ninguna parte. Porque tanto en la primavera árabe como en todas las elecciones democráticas que han llevado a partidos islamistas, lo único que han conseguido es que en los últimos 10 años las mujeres vayan dando un paso atrás con miedo en las sociedades árabo-islámicas, ¿no? En esa autobiografía que yo decía de cuando fuimos árabes, planteo que en el año 86, creo recordar, 85, 86, porque hace un par de años me hicieron una fiesta en Tánger celebrando eso. Hacía 30 años que yo había estado en Marruecos por primera vez, o sea, en 2016, 86. Yo cogí un coche y me di la vuelta entera, llegué hasta Ouarzazate y volví y tal,
y yo no recuerdo en absoluto haber tenido una percepción de velo, barba. Yo recuerdo todo lo contrario, era el mundo más hippie que yo había visto en mi vida. Había un grupo que era Nas al-Ghiwan, que Nas al-Ghiwan significa literalmente los fumetas, porque aquello era un permanente nube azul que nos acompañaba por todo Marruecos. Ese mundo, ¿dónde estaba, ¿no? Y además, a mí me gustaba esa música porque yo había venido a Sevilla poco antes y había conocido de golpe lo que se llama el rock andaluz en los años 80, que ya existía, y Nas al-Ghiwan también existía en los 70, pero yo los dos los conocía a la vez, ¿no? Entonces, para mí, como ser humano, todo eso se formó a la vez. Entonces, es imposible no tener una implicación personal en todo esto, ¿no? Eso por lo que se refiere a las bicicletas no son para el Cairo. Y lo otro es exactamente la contra, el Islam en Europa. Los puentes de Verona lo escribí en un día de los enamorados, empecé a escribirlo, eso es el 14 de febrero del año 2008, que me invitaron a dar un curso en Verona, y un curso magnífico, un departamento estupendo, una gente formadísima que se preparó durante varias semanas ese departamento, y que yo iba ahí con ideas nuevas y lo estuvimos debatiendo, una maravilla. Y cuando termino el curso digo, bueno, me voy a dar un homenaje, y me fui enfrente de la calle no recuerdo cuál es la calle, enfrente de la casa de Julieta, pues unas pizzas, que por cierto me trajeron las pizzas con forma de corazón. Aquello era no apto para diabéticos, era una cosa de locos, ¿no? Ese día todo corazones, todo el mundo se quería por las calles, y yo allí solo con mi pizza, y bueno, pues me voy a dar un paseo por aquí y tal. Y en el paseo oigo gritos, oigo policía, oigo no sé cuánto tal, y es que estaban cerrando un barrio, porque en Verona se cerraba, no sé si sigue haciendo, pero se cerraba un barrio a las 12 de la noche, y es el barrio de los inmigrantes. Porque la Liga Norte ha conseguido que el Ayuntamiento de Verona pusiera unas vallas, pero vallas de estas de tráfico, de las cabalgatas y tal, unidas con bridas, tal y cual, y la policía a partir de las 12 de la noche no se entra ni se sale. Entonces unos habían intentado entrar, no les dejaban, y había una bronca, y oye, ¿y esta ciudad del amor? No hay vida más allá, no hay mundo más allá de los muros de Verona, que está allí escrito en el muro. Y pero qué ficción estamos viviendo en Europa. Entonces se me ocurrió trabar en esa idea mía de los encuentros culturales la historia de una mujer. Insisto que yo creo que siempre el personaje tiene que ser mujer, porque me hace convertirme mucho más literario de lo que simplemente pueda ser el yo ya conocido, ¿no? Entonces, una mujer que desde el corazón de África, a través de Libia, con toda la ruta durísima de migración, lo que tiene que pasar por el camino, que no va a poder cruzar hasta que se quede embarazada, porque va a ser la forma que tiene de pagarlo, y cuando cruce y está embarazada va a tener un tipo al lado que va a querer estar delante cuando tenga el niño, porque ese niño puede darle papeles a los tres. Es decir, hay un juego ahí de mafias, de cómo está entrando determinados contingentes, que si son buenos, que si son malos, y el elemento literario, por así decirlo, sería que esta chica, que es la bondad personalizada, no va, hay mucho también de epifanía en ese libro, ¿no? Ese nacimiento en Europa nueva y tal y cual. Esa chica va a estar sufriendo todo el tiempo y nunca va a verle la cara al tipo que le está permanentemente azotando a veces, otras veces violando, otras veces. Ella no conoce el mal, porque el mal es, digamos, completamente anónimo para ella, pero va a percibir el mal, esa idea del mal general, ¿no? Y al final, pues como yo estas dos novelas las escribí al estilo de novelitas de intriga egipcias de los años 50, de estas de todo el mundo feliz al final aplaudiendo y sonando música de Kulthum, pues lo que hago es que se enamora de ella un comisario de policía de la Liga Norte, que era lo que había que hacer aquí para terminarlo. Por lo tanto, yo creo que la venganza mía personal en los dos libros es lo que le resta un poquito de valor literario, ¿no? Porque lo convierte en folletín. Pero como yo lo cuento, que es folletín, pues no estoy traicionando al género. Por lo tanto, bueno, yo creo que he explicado un poco de qué va y por qué escribo. Todo el que escribe sabe que escribimos porque tenemos que hacerlo, no hay otra opción, ¿no? No se escribe porque quieras tener sexenios o no, porque eso ya depende de quién haya tocado en la comisión, eso no depende en absoluto de la valía de ninguno de nosotros. Pero esto es una ruleta, rusa muchas veces, pero una ruleta. Y en este caso concreto es porque hay una necesidad. Es decir, bueno, ¿yo cómo puedo afrontar esto? ¿Yo cómo puedo volver a decirle a mi padre, volver a decirle a mi suegro, volver a decirle a mi cuñado, el de siempre, volver a todos estos, que una cosa es Averroes, otra cosa es Osama Bin Laden y otra bien diferente es Zinedine Zidane, porque están todos en el mismo coche, que no caben. Es una cosa... Por lo tanto, yo creo en la islamología, creo en la universidad y creo en el ser humano, y por donde fuera saliendo había que escribir novelas, ¿no? No sé cuál es el planteamiento. ¿Quieres que lea algo?
o si queréis participar. No sé si abrir un turno de intervenciones. Muchas gracias por el... Es siempre un gusto escuchar a Emilio González Ferri, la verdad. Siempre un placer. No sé si alguien le quiere comentar o preguntar algo. O si a él le gustaría leer algo de lo que se sienta especialmente orgulloso. Del libro de Luxemburg, por ejemplo. Sí, ahora mío. ¿Queréis que lea algo o no? Sí. ¿De cuál? ¿Del Cairo o de Verona? ¿Del Cairo? Sí. Verona, la trama de las bicicletas no son para el Cairo es una leyenda urbana que invento ahí de una chica, está al servicio de esto, ahí no se va a ver ahí bien, es un tanque apuntando a una bicicleta. Esto fue una pintada real en la primavera árabe, estaba en un puente en el Cairo y fue lo que a mí me evocó precisamente el final, la última escena es esto, una chica que va montando en bicicleta que va a ir a por el tanque, el sentido de la mujer que quiere ir contra el poder, contra lo establecido y tal, ¿no? Por cierto que una vez presenté este libro, no sé si en Huelva o en algún sitio, no, en las jornadas renacentistas de Alájar de la Sierra. Sí, fue allí. Y la hija de Juan Antonio Pacheco, Verónica, dio una charla sobre la liberación de la mujer y decía que la bicicleta en el siglo XIX fue la que aumentó el espacio público de la mujer porque podía ir por sí sola a los sitios, tenía que vestirse de una manera diferente, se genera el sentido de los bombachos y tal. Y yo qué gracioso que sin querer he utilizado la simbología del feminismo, ¿no? Bueno, pues no sé cuál puedo empezar a leer. Voy a leer un parrafito. Está hablando de una mudanza, ¿no? Es un tipo que se ha trasladado de un piso a otro y si alguien quiere vivir una novela de thriller auténtico, que haga una mudanza en el Cairo. Eso es algo impresionante. Eso es como cuando la gente dice, voy a ver el mundo, voy a hacer trekking en Nepal. Tú vete al Cairo y sé taxista en el Cairo. Vas a ver lo que es. Bueno, pues dice, el camión de la mudanza llegó a su hora. Es decir, 4 horas y media después de lo prometido. 12:30 de la mañana, sol de justicia en la acera inexistente de la calle 9, en el barrio cairota de Maadi, y esa recurrente sensación de algún error de traducción. Porque tal retraso era impensable, espeso el largo silencio. Pero si incluso tenían su número de móvil, no podía ser. Empleó casi 10 minutos solo para fijar la cita con exactitud, argumentando que a primera hora de la mañana, a las 8, llegó a escribir varias veces en las servilletas de la cafetería Gropi, no hay mucho tráfico en la calle. Eso creía él entonces, antes de zambullirse y convertirse para siempre en parte ínfima del bucle orgánico sisífico del tráfico cairótico. Además, a esa hora, el justo sol del mediodía aún no oprime las mentes contra este suelo milenario. ¡Qué gran verdad! ¡Qué alarde de comprensión! ¡Qué listo el jawaga este! Jawaga es guiri en egipcio. Parecían decir las caras de sorpresa de los transportistas. «De acuerdo, a las 8», sentenció el extranjero, autocomplaciente, retrepándose orgulloso en la silla del Gropi, silla de casino, asiento con la imagen de una Cleopatra, Culubatra, en fingida taracea pintarrajeada, tocada con sus adornos de reina, pequeña serpiente elevándose desde su frente de perfil, tan Culubatra como casi todo lo que había conocido en esos primeros meses cairotas. Sillas como esa, tabaco, pensiones, zumerías, agencias de todo tipo se llamaban indefectiblemente Cleopatra, Culubatra. Así pues, 12:30 de la mañana, aquel sol de justicia, aquella calle 9 del barrio de Maadi sin asfaltar, camión de mudanzas que llega tocando el claxon y asomando a sus pasajeros, los transportistas, medio cuerpo fuera de la ventanilla, saludando como si trajesen el pan a un campamento de refugiados hambrientos. Camión que se atraviesa en la calle, impidiendo el paso desde entonces a todo lo que no sean transeúntes, bicicletas o motos. El extranjero, el jawaga, frente a su nueva casa, desde las 8 de la mañana pactadas, se baja saltando de la acera, por llamar de algún modo el barranco de piedra que separa el portal de la arena grisácea del arcén. Saludos en práctica y familiaridad, ni siquiera excusas por el retraso. Abrazos y tandas de besos de los transportistas al bawab, al portero, que surge de la nada con su garrote, su calabella chilaba azul raída, su bufanda y gorrito de Saidi, cateto del sur. Más abrazos y besos del policía que pasaba por allí a los transportistas, del portero al policía. Más de 20 millones de personas en el Cairo y siempre se conoce todo el mundo. Carcajadas, historia larguísima del portero al policía, ambos cogidos de la mano. Ágil movimiento de escena. 7 hombres en total, esquivando a motos que pasan, a señora de negro con niño
en pijama, a horcajadas, este sobre su cadera derecha. En esa mano lleva la señora una bolsa de plástico verde, sobresale una gran mata de perejil. Con la izquierda lleva sujeta sobre la cabeza una especie de jaula plana con pollos, estallido de ínfimas plumas, intentos vanos de prisa occidental, paciente sonrisa paternal oriental, que la prisa es Shaitán, el diablo, que vamos al lío, que ya Muhammad abre el camión, que no se abre, que sí, que Abdel Halim tiene la llave, que no la echó, que no hace falta, que nunca se echa, que yo sé cómo se abre, que tengo un primo mecaniqui, que vaya tontería, que también yo soy mecaniqui, que desde cuándo, que le des ahí, pero fuerte, que el policía grita a los coches que sueñan con pasar, atrapados como moscas en la compacta miel del tiempo egipcio. Sin mucha fe, los conductores, sin tanto genio ya, el policía, enésimo melodrama callejero en su punto álgido, rechoncho agente que avanza con fingido enfado hacia los que esperan, walkie-talkie en la mano, imposible que funcione con esa roña. Contra todo pronóstico, por fin se abre el enorme camión atravesado en la calle 9 y, sorpresa, solo contiene 5 sillas de comedor y una bicicleta. Pues esa es la escena más destacada. La verdad es que cualquiera que haya estado en el Cairo estará de acuerdo en lo verosímil de la escena, la verdad. Bueno, no sé si alguien se anima a comentarle algo. Por cierto, ¿la trilogía del Cairo va por Mahfouz o no tiene es un guiño a que Naguib Mahfouz tiene una trilogía de novelas afincadas en el Cairo y sí, es un juego de eso, la trilogía del Cairo. Lo que pasa es que las tres son una que es los puentes de Verona, perdóname, las bicicletas son para el Cairo, otra es la tumba de Darasa, que es donde está enterrado Guénon, y la otra es la calle Champollion, que es, digamos, la época justa en la que yo estuve allí. Esto es hoy, la tumba de Darasa, años 30, y la otra, lo que quiero hacer es un hilo conductor ahí, ¿no? Qué curioso, porque la Rue Champollion en París era donde se iban a estudiar los arabistas, bueno, los arabistas no, los árabes de la Najda, se iban a la Rue, es como el reflejo inverso, ¿no?, de la calle Champollion del Cairo. Os paso la palabra a vosotros, no sé si... Sí. Bueno, yo un poco, desde mi ignorancia, por romper un poco este hielo, ¿no? Bueno, a mí yo les tengo que agradecer mucho a Emilio que haya aceptado, porque, bueno, Emilio sabe que es uno de los compañeros que a mí me apasiona, en todo su sentido, ¿no? En la forma de ser, en la forma de hablar. Es un hombre que maneja perfectamente el escenario, la mesa, y que escribe muy bien y además tiene una impronta y un dominio del tiempo magnífico. A mí me encantaría parecerme algún día a lo que Emilio hace. Lo tuvimos en el equipo de Canal y eso fue para mí un tiempo fantástico de risas y de cosas, ¿no? A mí me gustaría que hablaras un poco de cómo te sientes tú en ese estado, digamos, de rebeldía continua, de rebeldía intelectual. Hay una cosa que tú dijiste un día que yo lo repito para que la gente se crea que es mío, pero evidentemente no lo consigo, que es que dijiste una cosa espléndida, que es: yo no pretendo saltarle el ojo a nadie, pero cada vez que pongo un dedo sí hay un ojo delante, ¿no? Efectivamente, por alguna razón en España, primero, no se prima en absoluto que una persona pueda ir cambiando de escenarios. O sea, en el libro ese de Cuando fuimos árabes, yo planteo en medio una cosa que llamo el atasco epistémico, que es cómo estamos explicando tan mal el Islam, cómo estamos mezclando el presente, el pasado, la religión con los sistemas culturales. ¿Qué tiene que ver la gran enciclopedia de Ibn Khaldun o una mezquita o una sinagoga? La sinagoga del tránsito, que es de arte islámico, ese islámico, ¿qué tiene que ver con terrorismo islámico? ¿Cómo va a ser el mismo adjetivo? Habrá cosas diferentes, ¿no? Entonces, en ese atasco epistémico, yo digo que hay dos tipos de investigadores. Para mí, insisto, los dos perfectamente válidos: el explorador y el alpinista. El alpinista tiene que coronar la cima. Entonces, lo único que tiene que hacer es, primero, no caerse y luego ir aplicando las nuevas técnicas. Me agarro aquí, el otro día fulanito lo hizo en tanto tiempo y yo sé perfectamente hacia dónde voy, pero el explorador no sabe dónde va, sin que por ello tenga menos valor su investigación. El explorador, yo empiezo una exploración nueva en Marte y ahora viene Gracia y me dice: aquí tienes todos los mapas del Nilo. Y ya ves tú a dónde voy yo con eso, ¿no? O sea que la cuestión es partir de lo desconocido y tener que trazar yo mis propios mapas. Entonces, a medida que vas trazando tus propios mapas, tú puedes decir: yo voy de aquí hacia allá, de aquí giré hacia allá. Lo único que tú puedes hacer es honradamente, porque objetivamente no existe, porque somos todos sujetos, honradamente ir diciendo por qué giraste aquí y por qué avanzaste allá, ¿no?
Sin embargo, parece que el explorador está mal visto en todo esto, porque cada vez que entras en un nuevo terreno estás dando machetazo y resulta que está la piscina del vecino, y yo no lo sabía. Entonces he entrado por detrás a una zona que sin querer habría, lo que yo decía, iba así y de pronto ¡pum!, aparece un ojo. Y le he metido el dedo en el ojo a uno, ¿no? Yo nunca sé, cuando yo escribo un artículo o lanzo una nueva idea, yo nunca sé a quién le va a molestar, pero estoy seguro que le va a molestar a alguien, porque cada uno tiene su territorio perfectamente acotado. Mire, yo es que necesito... El otro día nos pasó, bueno, tú conoces bien esta diatriba y Charlie también, la diatriba de... Estamos hablando sobre, y esto es igual de duro o no, que el origen de un Corán. Estamos hablando de si Muhammad Shukri escribió originariamente en árabe o no. Muhammad Shukri es el gran escritor marroquí. Y yo lo conocí, y yo he conocido a quien lo conoció, a quien lo ha traducido, y conozco a Tahar Benjelloun, que se supone que tiene guardado el manuscrito árabe, porque hay un juego ahí muy detectivesco de quién se puede llevar el copyright, porque el original se llevaría el copyright, y no enseñan nunca el original árabe. ¿Por qué? Porque no lo hay, porque no escribió en árabe. Entonces, me pongo yo a hacer hipótesis basado en los trabajos que ha hecho mi mujer sobre eso, Rocío, que trabaja sobre Tánger, y nos ponemos en un congreso a hablar sobre esto y se levantan 2 o 3 ofendidos. ¿Cómo no va a haber árabe? Pero si él escribió un artículo en árabe en el año 56, y yo... Vamos, no en el 56, pero yo tengo un artículo en árabe en la revista de Al-Azhar del Cairo, que, por cierto, para mí es lo que más valor me da como islamólogo y no me ha dado ni un punto en ningún sexenio, porque como no está en inglés ni está indexado, eso no sirve para nada. O sea, a mí me encarga ahora mismo la mayor universidad del mundo islámica, la edición crítica del Corán, y a mí no me vale nada en mi sistema de valoración de los méritos, porque estamos jugando a otra liga distinta, ¿no? Por tanto, cada vez que yo he ido... digamos, campo a través, siempre me he metido en terrenos de la gente. Yo no sabía que al hablar del origen del Corán iba a acabar de pronto con Pelayo, pero de pronto allí estaba, ¿no? Y a mí me echaron, bueno, no me echaron, simplemente no me renovaron lo de El Príncipe de Asturias, porque yo había presentado la candidatura de Goytisolo para a un premio, había presentado la candidatura de los moriscos para otro premio, había presentado la de Paco Márquez Villanueva para otro premio, y ya estaba bien de morisma, ya estaba bien de todo eso, porque aquí tenemos un sesgo, y ese sesgo es creer que España es una entidad por exclusión. Y yo a ti siempre te he agradecido la época que estuve en el equipo de Canal, que tuve oportunidad de organizar actividades culturales, como está haciendo ahora Gracia. El curso aquel que hicimos de literatura y exilio, para mí, hablo de él, por cierto, en el libro, en la autobiografía, porque yo decía literatura y exilio. Entonces, claro, se lo decía a mis compañeros, sí, porque vamos a hablar de morisco. ¡Hombre, por fin vamos a hablar de morisco! Y también vamos a hablar de los sefardíes. ¿Y por qué los sefardíes? se lo decía a los de sefardí, y de hecho cada día venía un público diferente. Se lo decía a los de judaísmo, oye, ¿sabéis que vamos a hablar de literatura sefardí? Sí, y de morisca. ¿Y por qué morisca? Y el final era sobre, fijaos ya la traca final, el final era sobre Max Aub y las Españas olvidadas, en lo que yo llamaba la centrifugadora cultural española, que estamos siempre expulsando gente, ¿no? Y los que venían a los republicanos, ninguno había venido a lo de... Porque aquí cada uno se siente muy a gusto con su cuerdecita subiendo hacia la cima y tratando de no caerse. Bueno, pero dejar que haya otros tipos de acercamiento, ¿no? Por eso yo creo que es inevitable que al explorar, por alguna razón tienes que abrir vías nuevas y ya está. Yo no me considero pionero en nada, porque cada vez que he explorado alguna ruta es porque he seguido a alguien. Lo que pasa que sí es verdad que quitando Paco Márquez Villanueva en España, yo no he seguido nunca a ningún español. Y a mí eso me duele, en tanto que españolón, iba a decir ya, pues la cosa esta de... Bueno, yo culturalmente mi baldaga es la lengua española y yo soy heredero de una islamología en español muy seria. Sin Palacios o a Pareja, los que yo decía antes, los publicaban sin pedirlo siquiera en cualquier parte del mundo, porque es que era inevitable tenerlos. ¿Y a qué islamólogo hoy conocen fuera? Esto es absurdo, ¿no? Me parece, por acabar esta intervención mía, que como digo, es de la más absoluta ignorancia, porque yo de islamología no sé absolutamente nada, ¿no? Lo que pasa es que me identifico mucho con este método tuyo, con este planteamiento. Yo creo que la universidad, si debe definirse por algo, a mí al menos me lo está haciendo, es por luchar contra el imperio de los prejuicios. Yo creo que es que somos todos cautivos de nuestros propios prejuicios, ¿no? Entonces, esa idea que tú tienes del magma mediterráneo, de ver lo cerca que están unas orillas de otras, que ya los romanos lo sabían, por supuesto, ¿no? Y cómo puedes sentar en un coche a Zinedine Zidane y al maestro de Corán de la mezquita X, y que pueden tener muchos puntos en común, y a su vez cada uno muy distante de nosotros y muy junto a nosotros mismos. Eso me parece fantástico.
Lo que ocurre es que viene el muro del imperio de los prejuicios. Entonces yo creo que evidentemente la llamada de la universidad es a romper con eso, porque además es falso, es falso. Y yo mismo, en mi propia evolución mental y intelectual desde mi infancia, me he dado cuenta que he ido rompiendo montones de propios clichés míos que me apresaban. Entonces, oír eso de ti me parece fantástico. Yo querría decirte ahora que tengo 711 razones, ¿no? O preguntas, ¿no? Me gustaría que repitieras aquí aquello que nos contabas en privado, hace ya unos años, cuando estábamos juntos en el equipo, que era esa idea tuya de negar la mayor, de que, bueno, esto no puede ser verdad por el propio principio lógico de que no puede haber, ¿no? Y entonces, no me acuerdo en qué congreso, que había medievalistas importantes que te decían, no, no puede ser. Y tú decías, pues sí, porque aquí hubo monedas árabes. Y tú dices, bueno, pues perdón, entonces rectifico mi teoría y entonces los árabes llegaron hasta donde tú decías, ¿no? Claro, es que hay monedas. Las pruebas únicas de invasión islámica, desde que yo he hecho el revisionismo, y me da pena decirlo porque yo no soy revisionista, simplemente aplico el método histórico crítico. El revisionismo tiene el sentido negativo este de, ya la da vuelta, la posverdad y tal, ¿no? Pero en el momento en que yo empecé a hablar de la inexistencia de un semáforo en el 711, era porque las únicas, o sea, hasta entonces había muchas pruebas, pero a partir de entonces me están diciendo, ¿y qué hacemos con esto y qué hacemos con lo otro? Y digo, bueno, pues esto es posterior, esto es anterior. Pero lo único que queda de esa época son monedas. Monedas en árabe. Pero yo tengo monedas en árabe, tengo monedas en latín y tengo monedas en hebreo. El encuentro con el que hemos estado, en un castillo en la Otzenhausen, al lado de Karlsruhe, en Alemania, con este señor, el logotipo que teníamos en nuestro folletito es una moneda que aparece la primera vez, no sé si conocéis esta moneda, yo en algún momento la he subido por ahí, aparece Mohammed, el nombre del profeta Mahoma, y una cruz, solamente eso, Mohammed y una cruz. Entonces eso abre muchas preguntas. ¿Cómo lo ha resuelto la comunidad intelectual eso? Bueno, nos hemos reunido 20 personas en un castillo en Alemania y la moneda salió en una pública subasta, salió a la venta en el 2016 y ha desaparecido. Porque cuando hay una zona intermedia lo que hace es volar el puente. Allí hay alguien que le ha molestado esa cruz. Evidentemente se sabe de dónde pueden venir los fondos para haber pujado en esa subasta, habérsela llevado y haberla destruido. Por lo tanto, al final estamos construyendo un único discurso, ¿no? Y yo tengo las monedas esas exactamente igual en árabe, la ilaha illallah la sharika lahu, exactamente la idea de solo hay un Dios, no tiene igual, en Inglaterra, acuñadas por el rey Offa de Mercia, que por cierto aparece en la serie Vikingos, porque es a partir de los años 750 y tal. Entonces, cuando a los expertos en numismática yo les digo, ¿qué hacemos con las monedas inglesas? ¿Sabéis lo que me responden? Es que esas son falsas. Digo, ¿qué habéis hecho así? ¿Han hecho así o algo a Inglaterra? O sea, lo que no encaja con su discurso es falso. Porque las monedas y los sellos de plomo y no sé cuánto, los que encajan perfectamente, si es aquí, aquí era tal, es lo suyo, pero las otras son falsas. Los otros testimonios son más chulos todavía, y es que un grupo de arqueólogos partidarios de mi método están haciendo ya pruebas de ADN para datar las tumbas. Porque antes, si aparecía un cadáver en decúbito lateral derecho, era musulmán, si aparecía de frente, era cristiano. Entonces, decía, pues esto es del 719. ¿Por qué? Hombre, para no decirte 711, pero un poquito después, 719. Entonces, y ahora se están haciendo exhumaciones y análisis de ADN, porque claro, son cuerpos, es materia orgánica, se puede aplicar el carbono 14 y tal. Pues resulta, primero, que el decúbito lateral derecho es anterior del 711. Resulta que unos y otros son todos parientes y resulta que todo, absolutamente todo, viene del norte de África, desde siempre. Pero es que Isidoro de Sevilla ya habla del lío que viene del norte de África. Pero es que Agila ya habla de las racias de los moros y dice la palabra moro, porque Mauro es negro, simplemente en griego, es la gente que viene al otro lado del mar. Por lo tanto, ¿qué es el 711? Es un día concreto que es como cuando yo celebro la fiesta aquella que fui a Tánger, vamos a celebrar los años de no sé qué. Hay una conmemoración en torno a un año, pero lo que ha ocurrido es permanentemente gente yendo y viniendo en el estrecho, ¿no? Y el Islam constituyéndose como una opción más de esos judeocristianismos. Pero claro, esto, si se lo cuentas al Islam no le gusta, si se lo cuentas al medievista tampoco, por lo tanto ya tienes que ir así, metiéndolos en los ojos, ¿no? Pero yo creo que todo se abre paso. Entonces, yo esta mañana le decía a un amigo mío en la radio, que estábamos hablando sobre esto, decía,
Pero bueno, tu discurso se puede silenciar, porque no sé, bueno, a mí qué me da que el discurso se silencie, si yo tengo mi plaza en propiedad. Eso es lo bueno que es el funcionario, eso es impresionante. Eso por un lado. Y por otro lado, le decía yo a él, yo soy como los cocodrilos en los reportajes de la 2. Yo he dado el bocado, y el ñu está dando patadas, pero ahora convence tú al cocodrilo de que habla la boca. Bueno, pues yo he pensado que esto es así, y ahora tú me puedes decir que pinte con las manos, pero la boca no la voy a abrir. O sea, lo que a mí me representa es que no creo que el 711 implique una invasión. Y ahora, el otro día, no sé si nos hemos visto desde entonces, no pude venir a lo del Día de la Facultad porque estaba fuera, pero Juan Gil, conocemos todos a Juan Gil, catedrático de esta Facultad de Filología Latina, hace un par de años me envió un artículo suyo, publicado en una revista de aquí, en el cual demuestra que la administración omeya en todos sus primeros tiempos es en latín y que la primera persona que emplea el título Rex Hispaniae, rey de España, es el que nosotros llamaríamos Emir Abderramán II. Porque cuando están expulsando a los mártires de Córdoba, es una lucha interna entre un tipo de iglesia y otro tipo de iglesia, y el rey está firmando como Rex Hispaniae. Por tanto, es impresionante cómo la hispanidad de todo eso en el sentido de lo territorial, porque si hablamos de la España como Estado es otra cosa, pero Menéndez Pelayo, y que no es sospechoso de izquierdismo ni de buenismo, Menéndez Pelayo decía que al margen de la nación-Estado está la nación-cultura. La nación-cultura es mucho más amplia. La palabra España abriga mucho más que un territorio y que simplemente un Estado, es mucho más. Por cierto, que en la Feria del Libro Hispano-Árabe, que se ha celebrado este fin de semana, había un egipcio que estaba completamente de acuerdo conmigo, en todo. Le gustaba muchísimo lo que yo decía, cuando fuimos árabes, y le digo, se lo estaba diciendo en árabe, que queda muy bonito, el Aindama kunna Arab, cuando éramos árabes, y yo le dije, ahora vosotros, los egipcios, tenéis que escribir Aindama kunna Igriqiyin, cuando fuimos griegos. Y dice, ¿por qué? Pues por la misma razón, exactamente la misma razón. Pero ¿tú te crees que todo el aparato cultural griego en Egipto no forma parte del actual Egipto? Es que no forma parte porque están haciendo un discurso exclusivista de todo aquello. En el Museo de Arqueología de Estambul, de casi 200 salas, hay dedicada una al arte cristiano. 1000 y pico años de arte bizantino y se merece una sala en el Museo Arqueológico porque están haciendo la limpieza étnica del pasado y eso es un horror.